Para garantizar el desarrollo de competencias en nuestros estudiantes, es necesario conocer y poner en práctica acciones pedagógicas para retroalimentar de manera efectiva el aprendizaje. Estimados maestros, en esta oportunidad te brindamos el marco teórico y práctico de la evaluación para el aprendizaje en la educación a distancia, teniendo como experiencia la estrategia Aprendo en Casa. La resolución viceministerial número 94/2020 del Ministerio de Educación aprueba la norma que regula la evaluación de las competencias de los estudiantes de la educación básica, definiendo a la evaluación como un proceso permanente y sistemático a través del cual se recopila y analiza información para conocer y valorar los procesos de aprendizaje y los niveles de avance en el desarrollo de las competencias. Sobre esta base, se toman decisiones de manera oportuna y pertinente para la mejora continua de los procesos de aprendizaje y de enseñanza. Siempre nos hemos preguntado cuál es el enfoque de la evaluación. Para ello debemos entender que la evaluación se realiza teniendo como centro al estudiante y por tanto contribuye a su bienestar, reforzando su autoestima, ayudándola a consolidar una imagen positiva de sí mismo, generando confianza en sus posibilidades y motivándole a seguir aprendiendo. Por eso, el enfoque utilizado para la evaluación de competencias es siempre formativo. Finalidad de la evaluación. Tiene finalidad formativa. Se retroalimenta al estudiante para que reflexione sobre su proceso de aprendizaje, reconozca sus fortalezas, dificultades y necesidades. En consecuencia, gestione su aprendizaje de manera autónoma. Tiene finalidad certificadora. Se determina el nivel de logro que un estudiante ha alcanzado en las competencias hasta un momento específico y de acuerdo con lo establecido por el docente según las necesidades de aprendizaje del estudiante. Ambos fines son relevantes y forman parte integral de la planificación de las diversas experiencias de aprendizaje orientadas al desarrollo de las competencias. Por lo tanto, la evaluación siempre debe estar integrado a las experiencias y los propósitos de aprendizaje. Implementación de la evaluación para el aprendizaje. El proceso de evaluación para el aprendizaje tiene como finalidad la mejora continua de los procesos de aprendizaje y el desarrollo de las competencias a través de la retroalimentación y a la par la mejora continua de los procesos de enseñanza a través de la reflexión. Esto involucra analizar información sobre el nivel de desarrollo de las competencias que ponen en juego los estudiantes al enfrentarse a experiencias de aprendizaje. La evaluación formativa debe darse de manera continua durante todo el periodo lectivo, para lo cual se puede utilizar las siguientes preguntas de manera secuencial. ¿Qué se espera que logren los estudiantes? Esto responde a los propósitos de aprendizaje que deben lograr y nos lleva a preguntarnos, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué sabe hacer o qué ha aprendido el estudiante? Esto se da a través del recojo de evidencias de aprendizaje, lo que nos va a permitir saber dónde estamos. ¿Qué debe hacer para seguir aprendiendo? Aquí es necesario siempre realizar una retroalimentación adecuada y oportuna. Esto nos lleva a responder ¿cómo podemos seguir avanzando? Recomendaciones para implementar la evaluación para el aprendizaje. Partimos de las siguientes preguntas. ¿Qué se espera que logre el estudiante? ¿Hacia dónde vamos? Responde a los propósitos de aprendizaje. Se refiere a aquello que explícitamente se quiere lograr o fomentar, a partir de una experiencia de aprendizaje planificada por los docentes o mediadores. Se relaciona tanto con la situación a enfrentar como con las competencias a desarrollar de manera explícita. Los propósitos de aprendizaje: determinar a partir de las características de los estudiantes el nivel de desarrollo de las competencias en el que se encuentran y la situación a afrontar. De acuerdo al contexto y a las posibilidades comunicativas de los estudiantes, el docente establece los propósitos de aprendizaje en función a los propósitos presentados en la estrategia Aprende en Casa o en los cuadernos de trabajo. A partir de estos propósitos, comunicar a los estudiantes de forma sencilla y clara
los criterios con los que serán evaluados y promover su comprensión. Recuerda, en la educación a distancia, el rol del docente es el de ser mediador del proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Qué sabe hacer o qué ha aprendido el estudiante? Esto hace referencia a las evidencias de aprendizaje y responde a la pregunta ¿dónde estamos? Entonces diremos, son producciones y o actuaciones realizadas por los estudiantes en situaciones definidas y como parte integral de su proceso de aprendizaje, mediante las cuales se puede interpretar e identificar lo que han aprendido y el nivel de logro de la competencia que ha alcanzado con relación a los propósitos de aprendizaje establecidos y cómo lo han aprendido. Para ello, debemos planificar experiencias de aprendizaje en donde los estudiantes desarrollen o usen recursos como conocimientos, habilidades, actitudes. Es importante comunicar a los estudiantes las evidencias que lograrán alcanzar al término de la experiencia de aprendizaje. Asimismo, garantizar que las familias, desde sus posibilidades, elaboren un portafolio en donde los estudiantes guarden sus producciones realizadas. Es indispensable contar con evidencias que nos den cuenta de qué sabe hacer el estudiante en relación con los criterios de evaluación establecidos para evaluar el aprendizaje. ¿Qué debe hacer para seguir aprendiendo? ¿Cómo podemos seguir avanzando? Muy sencillo, debemos hacer una retroalimentación adecuada y oportuna. Consiste en devolver al estudiante información que describa sus logros y progresos en relación a los criterios de evaluación. Tener claridad sobre lo que se espera logre el estudiante y aquello que sabe hacer o ha aprendido. Establecer en forma escalonada y gradual los próximos pasos y dialogues con él sobre sus avances, dificultades y aquello que podría hacer para mejorar sus producciones y actuaciones. Es indispensable que la retroalimentación se dé en el momento oportuno, que considere las características de los estudiantes y que sea clara para cada uno de ellos. La retroalimentación no se restringe a momentos específicos, más bien constituye un proceso continuo y necesario para el docente y habitual para el estudiante. No se puede agotar en el reconocimiento y la valoración, menos aún debe centrarse en señalar errores y descalificar. Por lo tanto, debe generar sentimientos positivos al respecto y promover la motivación intrínseca. En este proceso, además, el docente debe extraer conclusiones para mejorar sus propios procesos de enseñanza, orientados a una mejor colaboración con el estudiante en el proceso de selección, combinación y uso de los recursos adecuados en un contexto definido. Se evalúa la efectividad de las estrategias de enseñanza y las ajusta para atender mejor y de forma diferenciada a las necesidades de aprendizaje según las características de sus estudiantes. Consecuentemente, una retroalimentación es eficaz cuando se observa las actuaciones y o producciones de una persona evaluada, se identifica sus aciertos, errores recurrentes y los aspectos que más atención requieren, y a partir de ello se brinde información oportuna que lo lleve a reflexionar sobre dichos aspectos y la búsqueda de estrategias que le permitan mejorar sus aprendizajes. Es momento de saber qué debemos tener en cuenta para retroalimentar en la educación a distancia. Partimos por establecer un horario consensuado con las familias para retroalimentar a los estudiantes, organizar un itinerario semanal con frecuencias y momentos para revisar y analizar las evidencias de aprendizaje. En función a las necesidades, cantidad de estudiantes y tiempo disponible, ofrecer retroalimentación de manera formal o informal, oral, escrita o demostrativa, individual,
en parejas, equipos o grupo clase. Focalizar y priorizar aspectos de las evidencias sobre las cuales centrar la retroalimentación. Estos deben estar orientados a los propósitos de aprendizaje y criterios de evaluación. No debemos de olvidar que la retroalimentación debe darse también entre estudiantes e incluso un estudiante puede retroalimentar su propio trabajo a partir de criterios claros. En la educación a distancia es importante priorizar en la retroalimentación la autoevaluación de los propios estudiantes, promoviendo el desarrollo de la competencia, gestiona su aprendizaje de manera autónoma. La retroalimentación se puede realizar utilizando diferentes instrumentos, fichas de autoevaluación, rúbricas, listas de cotejo, fichas metacognitivas, listas de verificación, pruebas objetivas y de desarrollo, escalas de valoración, entre otros. ¿Cómo podemos retroalimentar a nuestros estudiantes en la educación a distancia? Cuando nos comunicamos con los estudiantes, siempre debemos formularles preguntas y repreguntas con la finalidad de que reflexionen sobre la tarea y o producto realizado. Describir de forma oral o escrita, clara y sencilla el trabajo del estudiante, realizando devoluciones con la intención de articular sus evidencias de aprendizaje con los criterios de evaluación. Siempre hacerles notar y valorar sus avances y logros antes que sus errores y dificultades y relacionarlos con las producciones anteriores. Así se dará cuenta en qué medida lo está logrando. Asegurar un trato horizontal generando confianza e inspiración en los estudiantes, haciendo que este proceso sea un factor significativo en la motivación de los aprendizajes durante el desarrollo o cierre de la experiencia. Ofrecer sugerencias concretas y específicas con impacto en los aprendizajes durante el inicio y desarrollo de la experiencia, contribuyendo a que por sí mismos descubran sus errores y posibilidades. De acuerdo con los medios con que cuentan los estudiantes, brindarles el acompañamiento para ayudarles a transitar del estado inicial de aprendizaje al logro de los propósitos. Herramienta para retroalimentar a los estudiantes. La escalera de la retroalimentación por Daniel Wilson. Cuando un profesor está retroalimentando, es recomendable que este proceso considere los siguientes pasos. Primero, cuando los estudiantes comparten sus producciones, no siempre las ideas se entienden claramente y en algunos casos parece faltar información. Es entonces que el docente les formula preguntas acerca de los aspectos que son poco definidos sobre información que no está presente. Todo esto es importante antes de poder ofrecer la retroalimentación. Segundo, enfatizar en los puntos positivos, en las fortalezas y aspectos interesantes y en los comentarios honestos del trabajo de otro, creando una atmósfera de empatía y confianza. Emplear recursos de comunicación afectiva, verbales y no verbales, como forma de mostrar respeto hacia los estudiantes y sus ideas. Tercero, expresar las inquietudes como preocupaciones, dificultades o desacuerdos con la idea en cuestión que se tengan del trabajo que se está valorando, no en forma de acusación o crítica agresiva, sino como preguntas auténticas con cordialidad y calidez y considerando siempre la perspectiva de los estudiantes. Cuarto, ofrecer sugerencias para apoyar a los estudiantes a resolver los problemas y dificultades que se han identificado y con ello contribuir a la mejora de sus trabajos. Establecer líneas de acción para que el estudiante pueda utilizarlas como retroalimentación positiva. Prácticas para optimizar la retroalimentación. Retroalimentar es acortar la distancia que existe entre la situación actual en la que se encuentra el estudiante y la situación ideal a la que debe llegar. 6 prácticas que puedo evitar. Entregar solo correcciones, notas o premios. Focalizarse en el estudiante. Eres muy bueno, tienes talento.
abordar varias metas simultáneamente, solucionar el problema o corregir el error por el estudiante, entregar la retroalimentación cuando ya no es posible utilizarla, usar solo una forma de retroalimentación, 6 prácticas que puedo priorizar, describir lo que han logrado los estudiantes y cómo pueden mejorar, focalizarse en el trabajo del estudiante, tu trabajo, tu respuesta, enfocarse en la meta principal, permitir que el estudiante sea quien corrija y solucione su error, entregar la retroalimentación oportunamente y usar varias formas de retroalimentación, escrita, oral, individual o grupal. Acciones para una buena retroalimentación. Organizar una agenda para gestionar el tiempo que demanda la retroalimentación. Elaborar protocolos para la dinámica de la retroalimentación. Formular preguntas y repreguntas sobre los trabajos y tareas realizadas y sobre el proceso de aprendizaje. Ofrecer pistas, dar recomendaciones, sugerencias y hacer observaciones constructivas para una retroalimentación por descubrimiento o reflexión. Elegir y usar frases motivadoras que generen un acercamiento positivo con el estudiante. Plantear mensajes finales con comentarios o conclusiones al término de la retroalimentación. Evaluar las retroalimentaciones con la finalidad de mejorar en las próximas intervenciones. Garantizar el uso de los cuadernos de trabajo como fuente inagotable para recoger evidencias de aprendizaje. La educación a distancia nos exige que como docentes demostremos nuestro ingenio, inventiva y resiliencia para afrontar con éxito los distintos retos que nos plantea, siendo uno de ellos garantizar la evaluación formativa, teniendo como pilares el desarrollo de competencias de los estudiantes y la mejora continua de nuestra práctica pedagógica. Magíster Rosendo Leoncio Serna Román, Director Regional de Educación Huánuco. Buena gestión, mejor educación.